Metropolis Street Racer se trata de un juego de carreras lanzado para la Sega Dreamcast en el año 2000 por Bizarre Creations. El título trajo consigo varias novedades a este género, pero así también, en su primera versión lanzada en Europa, una gran cantidad de errores, que obligó a Sega, quien distribuyó el título, a retirar el primer lote de copias y reemplazarlo por uno nuevo. En cualquier caso, de lo que hablaremos hoy, es de la localización de un easter egg, dejado por uno de los desarrolladores del título, bastante curioso. En las diferentes pistas del juego, se encuentran escondidas, una gran cantidad de easter eggs, como referencias a los juegos, Fur Fighter, y ROM-Mania 203, o, parodias a marcas conocidas. Pero, el que sin duda es el caso más curioso de todos, es el de los carteles de Se Busca. The Dreamcast Junkyard es una página dedicada a hablar sobre todo tipo de cosas relacionadas con la consola de Sega. En 2017, se subiría a la web un artículo hablando sobre curiosidades del juego, en el que se pedía más información respecto a los carteles de Se Busca. Al poco tiempo, recibirían un mensaje a través de su grupo de Facebook, de una persona bajo el nombre de Grant, que afirmaba haber sido fotografiado, junto con su hermano y un amigo, para ser agregados al juego. Según Grant, uno de sus mejores amigos, era un tipo llamado Mark Sharrat, que trabajó para Bizarre Creations, como uno de los artistas principales de Metropolis Street Racer. Él tomó fotos de Grant, de su hermano y de un amigo, y las agregó en secreto dentro del juego, como carteles de personas desaparecidas. Dos de los cuales, recordaba que estaban escondidos en las pistas de San Francisco, y uno en las de Tokio. Con el tiempo, Grant perdería contacto con su amigo, por lo que no sabía las ubicaciones exactas de los carteles. Durante 17 años, el origen de estas texturas había permanecido como un secreto entre amigos. Ahora, solo faltaba descubrir dónde se encontraban. Lo primero que Tom, el creador del artículo, intentó, fue usar una aplicación llamada BNU Tool, con el fin de encontrar las texturas, pero no obtuvo ningún resultado. Fue entonces, que Tom, se dio a la tarea de encontrarlos, e invitó a cualquiera que quisiera ayudar. Para 2017, solo había encontrado uno de ellos, en una de las pistas de San Francisco, en Pacific Heist, y lo cierto era, que más allá de las vagas indicaciones de Grant, no tenía idea de dónde podrían estar escondidos. Tengan en cuenta, que el juego tiene circuitos en 3 áreas de 3 ciudades diferentes, que a su vez, se dividen en otros 3 dependiendo de su distancia, que además, se subdividen en varios sectores del área elegida. Por lo que la búsqueda, no era tarea fácil. No sería hasta 2021, cuando un usuario bajo el nombre de Gorg, descubriría otro de los póster, en la pista de Pacific Heist, en el mismo recorrido, donde se ubicaba el primero. Mientras Tom investigaba el cartel encontrado por Grant, se toparía con el tercero. Al parecer, lo de la pista de Tokio había sido un error de Grant. Mark Sharrat había escondido los 3 carteles en el mismo lugar, y allí permanecieron, ocultos a plena vista, por más de 2 décadas. Esto concuerda con el hecho de que Mark Sharrat es acreditado como el artista responsable de los entornos de la pista de San Francisco en los créditos. Luego de esto, se subiría al canal oficial de YouTube de The Dreamcast Junkyard, un video, mostrando las localizaciones. Publicado en el año 2000, Perfect Dark para la Nintendo 64, es nuevamente, uno de los juegos que ahondaremos en esta saga de mitos, con la diferencia, de que en esta ocasión, el misterio que les comentaré, puede ser encontrado con mayor facilidad, que el supuesto fantasma del Bar Pond Punk. Como en cualquier juego, existen varias ideas que terminan siendo abandonadas durante la producción, ya sea por cuestiones de tiempo, hardware, por no dar el resultado esperado, entre otras razones. Sin duda, la más conocida de este título, es el hecho de que incluiría una opción para convertir las fotos tomadas con la Game Boy cámara, en el rostro de los enemigos. Pero existe otra, no tan popular, que mantuvo en dudas y especulaciones a los jugadores por más de 10 años. Resulta que en el juego, es posible obtener 2 nombres de usuarios, y 2 contraseñas, que no parecen tener ningún uso. Uno de ellos, se obtiene al alcanzar el nivel más alto en el modo multijugador, mientras que el otro, al tomar el collar de Cassandra Debris, en el nivel Attack Ship, jugando en la máxima dificultad. Las contraseñas en ambos casos son una referencia a escritos.
Si se quita el primer 8, y se cambian los demás, del código obtenido con el collar, por la letra A, y el 5, por la S, podremos leer, soy Ozymandias, lo que hace alusión, a un poema publicado en 1818 por Percy Shelley. Por otro lado, la del modo multijugador, al dar vuelta a las palabras, nos dará como resultado, Tau Zero, el nombre de una novela de ciencia ficción, escrita por Paul Anderson, y publicada en 1970. Sin ningún lugar para insertar dichos usuarios y contraseñas en Perfect Dark, varios jugadores probaron suerte, ingresándolas en dos páginas. Carringtoninstitute.com y Datadine.com, ambas webs, relacionadas con la historia del juego, y creadas para promocionarlo. En ambos sitios, existían secciones restringidas, que para acceder, requerían tanto un nombre, como una contraseña. Pero al usarlas proporcionadas por el juego, no ocurriría nada. No sería hasta 2017, durante una entrevista con parte del equipo detrás de la creación del título, llevada a cabo por la web Kotaku, que el misterio sería resuelto. Según el diseñador de niveles, y escritor de la historia, Duncan Bodwood, la idea detrás de los códigos, era realizar un juego de realidad alternativa, que consistiría en descubrir e ingresar los datos en la web, para acceder a información extra del mundo de Perfect Dark, no presente en el juego. ¿Pero qué información exactamente? Bueno, eso aún no está del todo claro. Por lo que Bodwood recuerda, la web de Carrington Institute tendría datos sobre Elvis, el alien que encontramos en el Área 51, pero lo que ocultaba la web de Datadine, sigue siendo un misterio. Como saben los entusiastas de los videojuegos, Kenji Eno fue uno de los hombres más interesantes de la industria. Su título de terror, D, causó revuelo en los Estados Unidos, por ser calificado para adolescentes, a pesar de tratar con temas como el canibalismo. Ni hablar de su secuela, que tendría una infame cinemática con tentáculos. Eno se encerró en una habitación de hotel con el compositor Michael Nyman, hasta que, 6 horas después, accedió a componer la banda sonora de su título de terror de ciencia ficción, Enemy Zero, que fracasó espectacularmente. Donde el enemigo principal es completamente invisible y solo se puede detectar a través del sonido. No hace falta decir que el propio Eno es un hombre que vale la pena investigar, aunque en sus últimos días, sus trabajos ocasionales, resultaron de poco interés. Lo que te contaré a continuación, es mi historia con uno de los títulos que creó este desarrollador. Case No Regret, que se traduce como Vientos de Arrepentimiento, fue un juego que Eno desarrolló, a partir de su gran interés en las limitaciones de los sentidos en los videojuegos. Eno quería crear un juego que pudieran disfrutar por igual los jugadores videntes como los que no. Este concepto un tanto ridículo, condujo al lanzamiento exclusivo en Japón de Case No Regret, en 1997 para la Sega Saturn, junto con Eno regalando 1000 unidades de Saturn a jugadores ciegos en Tokio. Para aquellos de ustedes familiarizados con las novelas visuales, Case No Regret, se juega exactamente igual, pero, por supuesto, sin la parte visual. Está narrada por actores de voz en su totalidad, y cuenta una historia de amor juvenil, que rápidamente se entrelaza con una historia de suspenso. Después de todo, Eno era conocido por inyectar horror en todo lo que tocaba. Para aquellos que no conocen el género, se podría decir, que Case No Regret, es como un juego de elige tu propia aventura, donde se narran los eventos, hasta llegar a un punto, en el que debes tomar una decisión, y, una vez hecho esto, la narración continúa hasta llegar a la siguiente bifurcación narrativa. Esta construcción da como resultado, diferentes posibilidades de diálogo, y, en última instancia, múltiples finales. Creo haber encontrado el juego, en el blog de un joven que trabajaba en Japón, pero ya no puedo recordarlo. Después de una extensa investigación, y mucho regateo, finalmente conseguí en línea una copia de Case No Regret. El empaque es único y está hecho con evidente atención por los detalles. La carátula presenta un cielo azul con algunas nubes, y el folleto de instrucciones está en braille. Escuché que las primeras copias venían con una bolsa de semillas de hierbas, pero la mía, no vino con ellas. Una vez inserté el juego, todo comenzó como se esperaba. Por supuesto, una vez que el logo de Sega desapareció, no hubo nada que ver en la pantalla, solo escuchar una voz en japonés, dando una introducción al juego, y explicando qué botón presionar para iniciarlo. El título, es una experiencia algo triste. No solo porque la falta total de imágenes es desalentadora, sino por el concepto en sí. Inicialmente, tomaremos el papel de Misu Sakura, una chica tímida, que ha sido transferida a una nueva escuela, donde pronto se enamora perdidamente de su compañero de clase, Hiroshi Noiti.
La extremadamente joven pareja decide fugarse, lo cual es un elemento narrativo bastante común en las historias de amor japonesas. Deciden encontrarse a cierta hora de la noche, en la torre del reloj de la escuela, pero Misu nunca aparece. Probablemente, porque de repente adquirió un mínimo de sentido común. En este punto, la historia se aleja de las perspectivas basadas en los personajes, y coloca al jugador, en el papel de un ser omnisciente, capaz de observar cómo se desarrollan las vidas de los diversos personajes a medida que pasan los años. Misu y Hiroshi se reencuentran después de su escape fallido, pero terminan tomando caminos separados, hasta que una misteriosa muerte en el sistema de metro de Tokio hace que vuelvan a verse. Lo único que me sorprendió de los primeros 20 minutos de Case no Regret fue una representación en pixel art de la torre del reloj, donde se encontrarían Izumi y Hiroshi. El reloj marcaba claramente las 8 en punto, que era la hora en la que la joven pareja se reuniría. Investigando descubrí que se lanzó una versión con imágenes, pero para Dreamcast. Estaba jugando la versión original de Saturn, por lo que me era imposible tener una versión mixta. Continué de todos modos. Como mencioné, la trama de Case no Regret rápidamente toma un giro hacia el suspenso, pero no hacia el terror total. La secuela estaba planeada para ser un título de terror en toda regla, pero creo que nunca vio la luz debido a problemas de compresión del audio. Recuerda, todo el juego está narrado por voz. Spoilear la trama no creo que moleste a nadie, pero no hay necesidad de hacerlo de todos modos. Solo ten en cuenta de que hay algo en el sistema de metro, que mata a la gente, y está sorprendentemente relacionado con la promesa que se hicieron en la infancia Misu y Hiroshi. A partir de aquí, es donde las cosas se volvieron un poco raras. Tras cierto giro argumental, comenzaron a aparecer más imágenes acompañando la narración. Las imágenes en sí mismas son notablemente mundanas, todas se encuentran en una baja calidad, y, según lo que visten las personas, probablemente fueron tomadas durante los años 80. La mayoría refleja la vida cotidiana japonesa en los principales centros urbanos. Un amigo mío identificó una fotografía en particular como tomada en el distrito Golden Gate de Tokio. Prácticamente, ninguna de ellas tenía que ver con lo que describía el juego. Por ejemplo, cuando la narración llegó a un punto en el que Hiroshi explora un túnel de metro abandonado, el juego mostró la imagen de una joven japonesa, mirando directamente a la cámara y sonriendo, como si posara para un anuncio bastante vulgar. Avanzando hacia la recta final del juego, las imágenes se volvieron más íntimas. Cosas como fotografías tomadas en el interior del baño de un apartamento, la vista desde su balcón, o el apartamento en sí. Hasta ahora, ninguno de mis conocidos de la red japonesa ha logrado identificar dónde podrían haber sido tomadas. Mientras que en las imágenes anteriores, el fotógrafo parecía simplemente haber sacado fotografías de lo que lo rodeaba, un vagabundo en un parque, niños jugando, ahora, parecían escenas creadas deliberadamente, como lo era una imagen con dos bloques con letras, en los que podía leerse, no. Se puede decir que en este punto, las fotografías también ganan cierto grado de coherencia con la narración, aunque, es tenue. Un elemento de la imaginería religiosa occidental se cuela en el juego, con una seguidilla de imágenes de jóvenes, que llevan collares con crucifijos, una moda popular en Tokio, según me han dicho. Esto es congruente con el tema de la salvación, presente en comparaciones de Misu y Hiroshi, con Adán y Eva. Hay otras relaciones de este estilo, pero nada que valga la pena mencionar, excepto quizás, la serie de imágenes representadas durante los diálogos finales. La consistencia en la calidad, y la naturaleza generalmente improvisada de las tomas, sugieren que el mismo fotógrafo fue responsable de ellas. Estas nuevas imágenes no tenían lugar en los espacios públicos abiertos, o en el interior del que, presumiblemente, sea su apartamento. En cambio, comienzan con una tomada en la boca de una alcantarilla abierta, que conduce directamente a la oscuridad. Como expliqué, los diálogos se ramifican, dependiendo de las elecciones del jugador. Lo interesante fue que cada decisión mostraba una imagen diferente tomada en el mismo lugar. Entonces, al elegir durante los diálogos finales, también estaba explorando una sección diferente de las alcantarillas. Durante mi primera partida, elegí lo que pensé que era el camino de diálogo normal para seguir. Sabes cómo en los juegos a veces te dan varias opciones, pero hay una respuesta correcta obvia, que el título quiere que elijas, y las otras te llevarán a un callejón sin salida. Pues, lo que hice fue elegir las respuestas correctas. La conversación progresó, y el pequeño episodio de exploración urbana del fotógrafo, también avanzó en las imágenes.
El fotógrafo continuó en las alcantarillas, acercando la cámara poco a poco a un bulto que yacía al costado del canal, hasta que una última imagen reveló que se trataba del cadáver de un gato. Superpuesto a la fotografía, había un texto de muy mal gusto, que parecía haber sido creado con WordArt, en el que podía leerse: "Felicidades". Entonces el juego terminó. Por un momento, imaginé a una persona ciega jugando felizmente, sin saber lo que estaba pasando en la pantalla. ¿Por qué Eno incluiría esto a propósito en las copias de Case No Regret? No hay una razón real. No he encontrado un solo testimonio o referencia en internet que demuestre que este extraño camino de imágenes apareció en ninguna otra versión del juego. Pensé en la posibilidad de que se tratara de una versión beta temprana, con algún contenido adicional que luego se eliminó, pero todo lo demás funcionaba bien. Tal vez, era un pequeño extra para unos pocos afortunados jugadores, una historia alternativa, que no tenía nada que ver con la narración. Esta se me hizo una teoría interesante, incluso si iba en contra del propósito de Eno, de crear un juego que los ciegos y videntes pudieran disfrutar por igual. Pero aparte de estas teorías, podía ser simplemente una especie de broma de los desarrolladores. De ser este el caso, decidí seguir su juego, y comencé el título una segunda vez. Ahora, ¿alguna vez has jugado Killer 7 de Suda 51? Una vez que lo terminas, si decides comenzar de nuevo, el logotipo cambiará a Killer 8, un modo extra, en el que puedes jugar como un personaje adicional. Algo similar sucedió en esta versión de Case No Regret. Durante mi segunda partida, la voz femenina encargada de la introducción sonó, mientras una nueva imagen apareció. Era la carátula, pero con el logo cambiado, a Case No Estigmada, Vientos de Estigma. Más allá de este cambio, todo fue igual, incluidas las imágenes, aunque algunas de ellas pueden haber sido intercambiadas en términos de orden. Tal vez, eso se deba solo a haber realizado algunas elecciones diferentes a comparación de la primera partida. En el tramo final, elegí un conjunto distinto de respuestas. Esta vez, opté por el camino que el juego te empuja a no tomar. Nuevamente, el fotógrafo me condujo por el alcantarillado, pero en esta ocasión, por un camino diferente, que parecía conducir más profundo en el sistema de túneles. Al llegar a la última imagen, esta mostró el techo. Una foto tomada con flash, donde podía verse un graffiti, que representaba un par de ojos y un par de manos. Y eso, era todo. Comencé una tercera vez el juego, para sacar el que, moralmente hablando, es una especie de camino neutral, entre los otros dos. El logotipo cambió a Case No Misu, Vientos de Misu. Al igual que con la segunda partida, todo lo demás del juego se mantuvo sin cambios. Sin embargo, el camino final de la alcantarilla y sus resultados fueron probablemente los más sorprendentes. El recorrido fotográfico por las alcantarillas comenzó. A mitad de uno de los diálogos, fui sorprendido con imágenes del fotógrafo, volviendo sobre sus pasos, hacia la escalera que conducía a la superficie. El conjunto final de imágenes, representaban al fotógrafo subiendo la escalera, y, para la imagen final, este posaba fuera de las alcantarillas, con la cámara hacia él, tomando una foto de su propio rostro. Hasta ahora, me he referido al fotógrafo, como masculino, pero, ciertamente, debido a la baja calidad de imagen, no he podido determinar su sexo, solo podría decir, que presumiblemente, es un ser humano. En el fondo, hay un parque, con algunas personas caminando. Supongo que es extraño, que a la mitad del día, nadie le impidiera colarse ilegalmente en las alcantarillas. Al igual que con el primer camino, este también tenía algo de texto, que apareció unos segundos después de que la imagen se mostrara. Primero, apareció una flecha, con unos lindos kanjis rosa, apuntando a la persona, diciendo, "Esta es Misu". Segundos después, aparecieron otros kanjis en blanco, de gran tamaño, ocupando casi toda la pantalla. En ellos, podía leerse, "Misu está muerta". Hay muchas maneras de interpretar esto, pero, siento que para este punto, tengo que estropear un poco la historia del juego. Misu, el personaje, muere si tomas este camino, por lo que hay cierto sentido entre las imágenes y la narrativa. Pero no tengo idea de lo que la gente detrás de todo esto, estaba tratando de decir a través de esta secuencia. Tal vez uno de los parientes de los desarrolladores se llamaba Misu, y falleció durante el desarrollo del juego, así que, creó esta extraña y compleja secuencia para honrarla. O tal vez es solo una parodia colectiva del equipo de desarrollo. Enviaron a un trabajador que no les gustaba a las alcantarillas para tomar fotografías, diciendo que era para referencia, y luego insertaron esto en una copia del juego sin su conocimiento.
Se han encontrado cosas más extrañas en el código de videojuegos, en lugares donde los desarrolladores nunca pensaron que los perdedores expertos en tecnología buscarían. Pero esto trasciende esos casos, porque es un hecho malditamente muy elaborado. Hay un par de otras cosas que vale la pena mencionar con respecto a mi copia de Case No Regret. Por curiosidad, busqué cómo traducir el texto en braille del folleto, y el resultado fue que no tenía ningún sentido. Luego de iniciar nuevamente el juego, la imagen de inicio cambió una vez más. Era idéntica a la portada, con la diferencia de que ahora había un subtítulo blanco debajo del logotipo que decía, en letras apenas legibles, Misu está muerta. He vuelto a jugar la historia un par de veces, pero desde entonces, las fotografías al inicio no han vuelto a mostrarse, aún cuando logré conseguir el único final que me restaba, el de broma. Respecto a este, no era más que un escaneo página por página, de un capítulo del famoso manga de boxeo, Ashita no Yoi, mientras que la última secuencia, estaba tomada de un viejo one-shot, de Shintaro Kago. Sospecho que quienquiera que estuviera haciendo esto se quedó sin ideas, o sin tiempo para tomar fotografías de los suburbios japoneses. Esa es mi historia con respecto a mi copia de Case No Regret. Tengo que admitir que me asustó un poco toda la secuencia de imágenes porque todavía no he encontrado a nadie más en la red cuya copia del juego hiciera algo ni remotamente similar, por lo que presumo que nunca sabré la verdad. Si alguna vez vuelvo a Tokio, supongo que me mantendré alejado de las alcantarillas, por si acaso. No es que planeara ir allí, de todos modos. De esta manera, llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, le doy las gracias a Mr. High Quality, el usuario encargado de los temas finales de mis videos. Su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Asimismo, debo darle las gracias a los usuarios que donan en Patreon, y a los miembros del canal. Al apoyarme a través de estos medios, tendrán acceso a adelantos, y algunos videos exclusivos. Bueno, ahora ya sin nada más que decir, me despido, nos vemos en una semana. Recuerden, que creer o no creer, es su decisión.